Apreciables hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta ocasión tengo el privilegio de compartir con ustedes un breve mensaje de la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que podamos revisar el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Este primer evangelio, hermanos, primero en ser escrito, nos narra en este pasaje un relato de sanación en el cual Jesucristo sana a un hombre paralítico. Y quiero leer con ustedes este relato. Dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Este relato es parte de los llamados relatos de sanación en los evangelios sinópticos. Los relatos de sanación son aquellas historias que nos narran los evangelios en donde vemos a Jesús realizando alguna curación, lo que hoy nosotros denominamos un milagro, ¿verdad?, hacia una persona enferma. Como ustedes y yo sabemos, los evangelios están plagados de muchos relatos de sanación. Y a mí, en lo personal, este relato me parece muy interesante por algunas razones. Una de ellas, hermanos, es que en este relato, así como en otros más de los evangelios sinópticos, se muestra, se revela la ideología predominante en los tiempos de Jesús, en los cuales se veía una conexión entre la discapacidad o la enfermedad y el pecado, ¿sí? Aquí vemos incluso que hay esta conexión porque Jesús, antes de decirle: sé sano, levántate, toma tu camilla y anda, primero le dice el Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. Bueno, en los tiempos del Nuevo Testamento, la mentalidad judía tenían, ellos hacían una conexión. Si una persona estaba enferma, si alguien tenía una discapacidad, seguramente era porque había pecado y Dios le estaba castigando, ¿sí? Pero también este relato nos muestra cómo la sanación es una condición necesaria para la reinserción de las personas con discapacidad en la comunidad. ¿Dónde ocurre este relato? Bueno, los primeros versos nos dicen claramente que esta historia ocurrió en Capernaum. Capernaum
era un lugar, una ciudad, podríamos llamarla en esos términos, a orillas del mar de Galilea, del lago de Genesaret. Era un lugar de pescadores, estaba alejado de la gran ciudad. Era una ciudad donde había muchos gentiles también, estaban rodeados de gentiles. Pero lo que quiero resaltar hoy con ustedes es que el nombre de Capernaum, el nombre de esta ciudad, significa pueblo de consolación. Así que Jesús está en un lugar que es llamado el pueblo o lugar de consolación. Y el relato nos dice que Jesús llegó a Capernaum y que entró en casa, ¿verdad? Una versión distinta a la que estoy utilizando, la traducción en lenguaje actual, menciona que el Señor entró a su casa. Así que es muy probable que este relato de sanación, que este relato de milagro que tenemos en este capítulo 2 de Marcos, el lugar en donde ocurrió era en la casa del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo ocurre la sanación? Pues mientras el Señor dice que predicaba, porque la gente se dio cuenta que Él había regresado, que Él había llegado, y entonces la multitud empezó a reunirse, ellos empezaron a llegar, y bueno, llegado a un punto, había muchísima gente dentro de la casa del Señor y en las afueras, hay una multitud. Pues mientras el Señor predicaba a la multitud, a todas las personas, dice la historia que llegaron 4 personas de quienes no se nos dice su nombre y traían cargado en una camilla a otra persona de quien tampoco se nos dice en el relato bíblico cómo se llamaba, pero se menciona su característica: estaba paralítico, estaba lisiado, pero el obstáculo con el que se encuentran es la multitud. Si analizamos muchos relatos de los evangelios en donde hay una sanidad, la multitud siempre juega un papel de obstáculo. Generalmente la multitud es un impedimento para que las personas puedan estar cerca del Señor Jesús. Le pasó a Zaqueo, le pasó a la mujer que tenía el flujo de sangre continuo, y también en este relato, ¿verdad? Las 4 personas se encuentran con que la multitud es un impedimento, pero ellos eran tan tenaces, hermanos, tienen tanta tenacidad, que ellos lo que hicieron fue se subieron al techo y abrieron un hoyo en el techo para que por ahí pudiesen bajar a su amigo y así ponerlo a los pies del Señor Jesús. Jesús lo ve y lo primero que le dice es que le perdonaba sus pecados, pero después, ante las murmuraciones y los comentarios de los maestros de la ley, también Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre paralítico juega un papel en este relato. Pasa de ser un objeto a alguien que es llevado y que es traído, que es trasladado por cualquier otra persona y pudiera ser hasta en contra de su voluntad. Él deja de ser llevado por otros y toma el control de su vida. Se levanta, toma su camilla y él toma el control de su vida y se va, ¿sí? Y el papel de los testigos, bueno, las personas que allí estaban, había maestros de la ley, había expertos en las escrituras, había gente común y corriente, ¿verdad? Y bueno, había muchas reacciones. Los maestros de la ley se ofendían de que Jesús hablaba con autoridad, de que Jesús perdonaba los pecados, pero la gente común, la gente que estaba allí, esperando recibir la sanidad de Dios, se maravillaban, y dice el texto bíblico que glorificaban a Dios porque nunca habían visto algo tan asombroso. A través de este relato, quiero compartir con ustedes 4 desafíos que la palabra de Dios nos deja a nosotros. El primer desafío que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es la gran necesidad de que nuestras iglesias, de que nosotros como iglesias, seamos conocidos como pequeños Capernaum. ¿Recuerda usted
que Capernaum significa un lugar de consolación. Ante tanta necesidad, tanta desazón que hay en el mundo, tanto sufrimiento, tanta hambre, tanta violencia, podemos estar de acuerdo que hoy el mundo necesita lugares de refugio. Las personas están buscando lugares en donde encontrar consuelo, lugares distintos, en donde puedan experimentar la presencia de Dios de una manera diferente a lo que se vive en el mundo. Pues nosotros podemos ser esos lugares. Que nuestros hogares, que nuestras vidas estén abiertas a la voluntad de Dios. Yo no sé qué sentiría usted si de repente alguien empezara a golpear el techo de su casa y a hacerle un hoyo. Probablemente, al igual que yo, se enojaría. Pero el Señor Jesucristo, cuando vio que estaban haciendo un hoyo en el techo de su casa, nunca les reprochó, sino se maravilló por la tenacidad de estos hombres. Hermanos, seamos así, que nuestras vidas, que nuestros hogares, que nuestras iglesias estén abiertas de par en par a la necesidad de las personas. El segundo desafío tiene que ver con el ejemplo de tenacidad, que cada creyente tengamos la tenacidad de aquellos cuatro quienes al ver el obstáculo de la gran multitud no se desanimaron, sino que buscaron la forma de seguir adelante porque ellos tenían el firme objetivo de llevar a este hombre a los pies de Jesucristo, porque estaban convencidos de que Jesús habría de sanar a este hombre. Hermanos, si usted y yo estamos convencidos de que en Jesucristo hay una respuesta para los males de la humanidad, entonces tengamos la tenacidad. No descansemos, no desmayemos, sino que hagamos todo lo posible para que las personas conozcan a Jesucristo. Tercer desafío. A lo mejor usted y yo no estamos paralíticos, pero muchos podemos estar lisiados de otras formas distintas. Lisiados en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte espiritual. Y yo quiero recordarles, hermanos, que Dios no nos quiere lisiados, que Dios quiere que al estar en un contacto permanente con Jesucristo, nosotros tomemos el control de nuestra vida y que podamos caminar por ese proyecto, por ese rumbo que Jesús ha trazado para nosotros. El cuarto desafío, cuando las vidas son restauradas, cuando la iglesia cumple su cometido, cuando la iglesia vive para cumplir la misión que Jesús le dejó, Dios es glorificado. Que de la misma manera que hubo personas que dijeron, nunca habíamos visto algo tan maravilloso, y glorificaban a Dios, así, hermanos, que muchos puedan glorificar a Dios por nuestras vidas y por nuestros ministerios y testimonios. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, paz a vosotros.